A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Queridas amigas y amigos, un gusto nuevamente encontrarme con todos ustedes a través de la señal de Telesucesos en su programa Quito con Marjorie. En esta ocasión tenemos la grata presencia del señor Cristian Ceballos. Cristian es quiteño, de profesión economista, es gerente propietario de America Pro-Management Miami y miembro del directorio de Latin Builders Association. Hace 18 años, Cristian emigró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de crecimiento personal y profesional. En este programa dialogaremos con el economista Ceballos sobre las circunstancias en las que decidió viajar a Estados Unidos y afiancarse en ese país, sobre su vida y su labor en el campo profesional y personal, a partir de las cuales se abrió un espacio de reconocimiento que derivó en su elección como concejal del condado Dade, Distrito 11 de Miami, dignidad que ejercerá los próximos 4 años, convirtiéndose en el primer latino en ocupar un cargo público en Estados Unidos. Y ciertamente conversaremos con Cristian Ceballos sobre lo que opina de la situación de nuestro país de cara a las próximas elecciones seccionales. Por supuesto, nos interesa mucho una valoración sobre los consejos comunitarios y aquellos aspectos que podrían compartirse como experiencias a seguir o enseñanzas en el caso de los gobiernos locales ecuatorianos. Gracias, Cristian, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Gracias, Marjorie. Un placer para mí estar aquí. Gracias por la invitación. Soy el primer ecuatoriano electo. De acuerdo, no el primer latino. No el primer latino. Ecuatoriano. Y bueno, hace 18 años emigré a los Estados Unidos. Era una época difícil en el año 2000. Estábamos cambiando la moneda, el cambio de moneda, había cambios presidenciales, un poco tumultuoso la época del momento. ¿Y tú eres muy joven? Sí, era muy joven, en esa época tenía 21 años, entonces decidí, estaba yo cursando el tercer año de ingeniería financiera acá, y decidí emigrar a los Estados Unidos. Miami ya lo conocía, ya había yo vivido ahí un tiempo cuando era un poco más joven. Entonces creo que fue el momento adecuado. Lógicamente no es fácil irse del país, pero creo que era el momento adecuado y creo que lo hice a tiempo. Lógicamente uno extraña el país, pero bueno, esas fueron las circunstancias del momento. Enhorabuena. Cristian, el Día Internacional del Migrante, la Asamblea Nacional del Ecuador, te condecoró por ser el primer ecuatoriano en ocupar esta dignidad en Miami. ¿Cómo fue esta condecoración? ¿Cómo fue el proceso? ¿Y cuáles son tus apreciaciones luego de haber recibido este reconocimiento por parte, en realidad, de todos los ecuatorianos? Porque la Asamblea nos representa a todos. Sí, para mí fue un placer, para mí fue un momento un poquito de recordar. Alguna vez de niño fui en un paseo escolar al Congreso del Ecuador, en esa época el Congreso, y fuimos y recuerdo más o menos las instalaciones muy cambiadas ahora. Y jamás imaginé volver años después, muchos años después, y ser condecorado por la Asamblea. Fue una ceremonia bastante emotiva, muy bien organizada. Hubo una sinfónica, una orquesta que tocó, hubo varios... La Orquesta Joven del Ecuador. La Orquesta Joven del Ecuador, excelente, buenísima. Hubo varios condecorados, muchos migrantes que han llevado el nombre del Ecuador en alto, y vi personalidades muy interesantes, y bueno, yo me sumo al grupo. Así que estoy agradecido por la Asamblea y el país por este recibimiento y la condecoración del día de hoy. Perfecto, hablemos un poquito de tu trayectoria. Vas 18 años viviendo en este país, trabajaste en la empresa privada inicialmente,
¿Cómo fue este proceso inicial hasta dar el salto a la política? Bueno, digamos, el proceso inicial es un proceso duro en sus inicios, te digo, sin reparo lo digo, el primer año fue un año muy duro, donde cursé por varios trabajos, te digo, trabajé de entre comillas cajero, pero era pizzero. Luego trabajaba en las noches contando ropa en unos almacenes. Esos son los trabajos que más o menos se conseguían al inicio. Y bueno, más a partir del segundo año tuve la suerte de conseguir un trabajo como asistente del gerente de proyectos en una constructora. 2 años después fui el gerente de proyectos, 5 años después fui el gerente general de la compañía. Y bueno, en ese transcurso yo ya me había graduado con 2 títulos, como economista, también como estratega. Y bueno, hace 1 año más o menos decidí entrar en política. No era la política, digo yo, que yo la hacía siempre estaba yo metido en cosas políticas, pero no oficialmente. Siempre involucrado. Siempre involucrado. ¿Cuáles han sido las causas que más te han motivado? Pienso que he sido desde niño, desde muy pequeño, fui un poquito de defender al más débil. Siempre fui de defender al más débil, de defender al que necesitaba ayuda. A veces metido en situaciones que no me competían, pero... ¿Te buscabas problemas fácilmente? Sí me buscaba problemas fácilmente. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno tiene ese tipo de comportamiento, también se va haciendo medio político, porque también ves las injusticias, ves el que necesita ayuda, ves deficiencias comunitarias y quieres participar. El gran problema que yo encontré es que muchas veces quieres participar, pero si no tienes un título, de entidad pública, muchas veces se te cierran ciertas puertas. Claro, no es lo mismo como un individuo por sí solo tratar de tener resultados en una petición, ¿no? Siempre la masa, siempre la organización social tiene mucho más efecto y ojalá y eventualmente en la toma de decisiones. Este proceso en Estados Unidos de motivar una causa y efectivamente ver un resultado, ¿es rápido, es factible? Sí es rápido. Pienso yo que si uno como político realmente se entrega al pueblo y camina en las calles, la gente escucha, la gente siente que uno es sincero. Es muy importante para el político dar la mano, dar un abrazo, sentir ese calor y proveer ese calor también. Y creo que eso te conecta con los electores y te creen el mensaje, ¿no? Creen el mensaje y así mismo uno aprende de ellos y sucede que el plan de campaña va cambiando un poquito porque uno escucha de otros problemas comunitarios que uno capaz de ignoraba, ¿no? Entonces ahora los conoces porque estuviste en la calle. Vas perfeccionando tu propuesta. Vas perfeccionando tu propuesta y vas aumentando ítems, digamos, a la lista de proyectos. Tienes, claro, una lista de propuestas, me imagino que habrás manejado en campaña, pero ¿cuáles son con las que más te identificas de esas? ¿Cuál fue tu bandera de campaña? ¿Cuál fue tu discurso político? Es más, te digo que creo que ese es el inicio de la campaña. Yo venía un poquito quejándome y precisamente por eso entro, porque nunca he sido mucho de quejas, sino que soy de acción. Y me di cuenta que había caído en esto, en la queja, ¿no? Por ejemplo, creo que hay un sistema que se puede mejorar en cuanto a los peajes, por ejemplo, en el condado Miami-Dade. Es un sistema excesivo. El condado Miami-Dade es el condado que más, el área que más paga peajes en toda Florida y en todos Estados Unidos, por rango de área. Entonces, yo viendo esto, y sin embargo dije, bueno, sigo yo quejándome y escuchando a mis vecinos y a mis familiares y a mis amigos de esto. Y no hacemos nada. O intervengo, exacto. Entonces ese fue uno de mis ofrecimientos de campaña que pienso pelear eso, de tratar de gestionar, de que se haga un poquito más blando por el bolsillo de las personas. Mejorar un sistema de transporte masivo. En Miami, digamos, una ciudad muy cosmopolita, todo el mundo maneja carro, pero el sistema de transporte tiene que existir. Una ciudad cosmopolita como Miami tiene que tener un sistema de transporte mejorado y eso es parte de mi plan de campaña. Como punto 3 ofrecí mucho trabajar con lo que es el arte y el deporte en los jóvenes principalmente. Porque pienso yo que si esto se incentiva en los barrios, en las ciudades, pues jóvenes que tenemos en deporte y en arte, los alejamos de problemas, los alejamos de vicios. Cultivamos virtudes, ¿no? Cultivamos virtudes. Hábitos saludables en nuestros jóvenes. Exactamente, entonces, y hay muchos artistas, yo llegué a descubrir que hay muchos artistas jóvenes. ¿Tu hija es mi propia hija canta.
y no tiene un escenario en donde sacarla, ¿no? Yo la he llevado a ciertos programas muchas veces, pero son programas que son complicados, son costosos. Sin embargo, si pudiéramos tener una pequeña tribuna local en muchos de estos barrios, de repente empezamos a sacar al aire, por decir así, artistas jóvenes y nuevos. Lo mismo creo que puede ocurrir en el deporte. Entonces, esos fueron mis tres bases de campaña, y en el camino fui aprendiendo otras necesidades más que tiene la comunidad. De acuerdo. ¿Cuáles fueron fueron un poco tus propuestas de campaña, pero cuál fue tu estrategia de campaña? La estrategia de campaña, bueno, fue, siempre me di cuenta de que tenía que ir al barrio. Uh-huh. Esa fue la estrategia de campaña. Y hacer cosas diferentes porque me di cuenta de que el 90% de los políticos locales y posiblemente internacionalmente funciona igual. Trabajan con una misma campaña, copian el mismo tipo de letrero, copian el mismo tipo de canción, el mismo tipo de... Tú decidiste innovar, cambiar. Decidí innovar, decidí hacer cosas nuevas. Voy a reconocer que me traje ciertas ideas que yo había visto aquí de niño. ¿Sí? En ciertas campañas, sí, había visto ciertas campañas que las vi aquí y no existen por allá, y aunque parezcan, son campañas muy urbanas. Y en Estados Unidos muchos políticos no trabajan las campañas Entonces, urbanas. Entonces esta sala, Tina, te sirvió. Claro que sí, claro que me sirvió, y bueno, uno va cambiando, ¿no? Por decir un ejemplo, el primer mes de campaña yo estoy lanzando mi discurso mucho en inglés, y de repente me doy cuenta de que la mayoría del votante es latino, pero siempre lo supe, ¿no? Pero me doy cuenta de que eran personas mayores a los 55 años que se identifican más con el español. Que en un sistema donde no es obligatorio el voto, son quienes más acuden a votar. Entonces de repente cambié mi discurso de inglés a español, por ahí saqué también un comercial bilingüe. ¿Tienes algún migrante político a quien hayas visto como una referencia para actuar? Bueno, sí, digamos, sí me han gustado a mí varios políticos. Por ejemplo, siempre admiré mucho a Bill Clinton como presidente. Uh-huh. Digamos, en sus gestiones positivas, ¿no? Más allá de que todo presidente tiene siempre sus cosas negativas, pero lo vi como un buen ejemplo. Barack Obama me gustó siempre mucho. Barack Obama, yo he leído un par de libros de Barack Obama y me gusta mucho hay una parte muy importante, por ejemplo, cuando él hizo campaña, ¿no? Que hizo su primera sesión de campaña y solo le fue un reportero. Y le dijeron, tú no vas a ganar nunca. ¿Por qué? Porque convocaste a gente, a reporteros, a los medios, y te asomó uno. Entonces tú no vas a ser ni siquiera representante estatal. Mira cómo se equivocaron, ¿no? Y se equivocaron. Entonces lo mismo uno aplica, ¿no? De que hay que ser positivo. Hablando me acabas de hacer referencia a dos líderes estadounidenses. Tú corriste por el Partido Demócrata. Sí. Sin embargo, en conversaciones y en entrevistas que has dado, identificamos que más bien tu postura política combina distintos criterios que a veces son considerados como demócratas o que pueden ser considerados como republicanos. ¿Cómo te podrías definir a ti mismo en el sentido ideológico? Sí, es verdad, digamos, mi posición, pese a que es una posición no partidista, ¿no? Entonces no fui con la bandera del Partido Demócrata, pero soy un demócrata registrado. Y siempre he pensado que soy una mezcla entre republicano y demócrata. Lamentablemente no hay un tercer partido que sea esa mezcla. Entonces yo comparto ideologías de demócratas, otras republicanas. Por ejemplo, si tengo que destacar alguna de ellas, por ejemplo, en el lado demócrata soy en contra del aborto, y el demócrata generalmente es a favor del aborto. Yo soy en contra. Sin embargo, comparto con el republicano. Yo soy muy capitalista. No soy de un modelo socialista. Entonces, en ese sentido... ¿Confías en la empresa? Confío en la empresa, confío en el valor del trabajo. En el valor del trabajo, en el esfuerzo propio, no en el regalo del gobierno. Entonces, en ese sentido, comparto de ideologías de ambos, de republicanos y demócratas. Y bueno, pues tengo que registrarme con algún partido, no puedo registrarme con los dos. Entonces, esa ha sido la ideología. Uh-huh. Voy a parafrasear algo que acabas de decir. Lamentablemente no hay un tercer partido. Por supuesto, Estados Unidos es un sistema bipartidista que supone que hay homogeneidad en el electorado, porque es un país, digamos, con una democracia con más historia, entonces los ciudadanos son más homogéneos. ¿Qué opinión te merece el que en Ecuador existan más de 280 organizaciones políticas inscritas actualmente, entre nacionales y provinciales,
que estén ostentando ahora las distintas dignidades a cargos públicos en las siguientes elecciones de marzo. Creo que eso es demasiado, 287 partidos, es una locura para un país de 15, 16 millones de habitantes. 17 millones, 17, ya, okay. según el último censo que salió hace muy poquito. Crecieron en el último año. Hemos reproducido. Sí, creo que es demasiado. Lo que sucede con la demasía de partidos políticos es que fraccionan el país, no se llega a un consenso, entonces cuando gana uno o el otro, pues hay los 286 jugando en contra. Claro, además, de alguna manera podríamos decir, quizá, no sé qué opinas tú, que deslegitima el proceso, deslegitima a quien gane, porque si gano con el 18% de la votación, porque el siguiente tenía 15%, ¿realmente esto es representativo? Claro, no, parece no ser representativo y es verdad, lo complica, digamos, en el sentido de gobernabilidad, porque lógicamente se ve como que tiene muy poco apoyo, ¿no? Apenas 18% y tuvo un 82% en contra, ¿no? Y esto luego se va a ver reflejado en las dificultades que este líder va a tener para llevar a cabo su administración. Así es, pero yo creo que más allá de eso, pienso que globalmente debería haber un sentimiento de unirnos todos una vez que gana un buen político, unirnos todos y apoyar los buenos proyectos. Eso ni siquiera ocurre muchas veces en Estados Unidos, ¿no? Yo no voy a apoyar me parece buena idea, pero no es de mi partido, así que no la voy a apoyar. No, las buenas ideas hay que apoyarlas, no importa de qué partido sean, los buenos proyectos. Pero sí creo que es demasiado 187, es demasiado. Acabas de también decirnos, unirnos todos, buenos proyectos. Tenemos la posibilidad de contar con alguna iniciativa iniciada por ti desde la concejalía en Miami que pueda generar trabajo en conjunto eventualmente con concejales o con administraciones locales. Sí, claro que sí. O sea, yo estoy muy dispuesto a trabajar con concejales locales. Digamos, hay un proyecto que se llama el proyecto de ciudades hermanas. Que es coméntanos un poquito. Sí, es Sister Cities se llama. Alguna vez hubo un Brother Cities y luego ahora lo hicieron un poquito más femenino, entonces es Sister Cities. Pero son ciudades hermanas que podemos trabajar en conjunto, hacer intercambio de ideas. Sé que ya en algún momento una ciudad de los Estados Unidos lo hizo con Esmeraldas, por ejemplo. Entonces, yo sí tengo... ¿Fue un ejercicio exitoso? No lo sé, yo escuché algo, pero no estoy muy al tanto. Pero en todo caso, sí quiero yo incentivar y lo voy a hacer, por ejemplo, con Quito, podremos hacerlo con otras ciudades, con Guayaquil, etcétera. Pero con Quito, digamos, de donde yo soy, donde tengo más contactos, sí me gustaría hacer ese tipo de intercambios de ideas, de proyectos, intercambios culturales. Y claro que sí, creo que beneficia al desarrollo de las ciudades involucradas en este proyecto. Si tuviéramos que hacer un símil o marcar diferencias, similitudes entre los políticos en el cual tú te mueves, ¿no? En Estados Unidos, y los políticos ecuatorianos, que sabemos que tú igual te mantienes informado al tanto de lo que ocurre acá, ¿cuáles serían las características que podríamos decir tienen en común todos los políticos en el mundo quizá, y cuáles son muy diferentes de un país al otro? Digamos, las similitudes, por lo menos en teoría, deberían ser que todos quieren trabajar por su comunidad. Creo que todos quieren ser, digamos, una pieza clave dentro de su comunidad. Creo que todos los políticos, confío en que todos los políticos somos así. Y lógicamente, por ejemplo, cuando veo políticos en Ecuador, políticos en Estados Unidos, creo que el político latinoamericano es un poquito más enérgico en sus discursos, en sus campañas. ¿Cómo es tu discurso? ¿Eres enérgico? No soy tan enérgico, soy enérgico cuando tengo que serlo, digamos, pero no siempre. Es un discurso un poquito más calmado, un poquito más refinado, no tan enérgico ni tan... no beligerante, ¿no? Es un momento, creo que la gente busca reconciliación, busca diálogo, busca poder llegar a acuerdos. Busca diálogo, poder llegar a acuerdos, y yo principalmente sí tengo una política muy de unir, ¿no? O sea, he llegado yo a veces eventos donde dicen, no, mira, ese político no comparte tus ideologías, y digo, bueno, no importa, precisamente es la democracia, ¿no? Eso es parte de la democracia, de que cada cual opina como quiere y lo que le conviene, ¿no? Al final quizás gana el mejor proyecto y eso es lo mejor. Pero no, yo soy de unir, no soy generalmente de combatir.
¿Cuál es tu expectativa dentro de esta faceta tuya política? ¿Tu intención es hacer una carrera política progresiva? ¿Cuál es el siguiente paso que vas a dar? ¿Eventualmente esperas regresar? Cuéntanos. Digamos, si hay proyectos, no hay un proyecto muy en concreto, quiero concentrarme, digamos, en la concejalía. Si en el camino aparece algún proyecto que continúe, digamos, mi proceso de acercamiento comunitario, de trabajo con la comunidad, etcétera, pues sí, si es que no continúe en mi concejalía, no tengo ningún problema. Creo que eso es importante, cuando el político entra sin una ambición desmedida, sin un hambre de poder, creo que puede hacer un mejor trabajo, porque de repente te desenvuelves en tus tareas sin estar viendo el plato de más allá. Sino, ¿y de qué depende esto? De eso depende, eso es importante. Creo que va en la formación que has tenido desde siempre, porque ¿qué pasa? Cuando uno tiene esa hambre excesiva de poder, pues no solo que quiere llegar al poder trepándose por encima de quien sea, y eso es un error, porque uno se olvida de los principios y valores con los que entró a esta campaña. Entró ofreciendo, entró de amigo, de un agente comunitario, y de repente ahora es un ambicioso queriendo treparse en los hombros de cualquiera para seguir para arriba. Eso es un error. Creo que ningún político debe hacerlo, sino ir escalando, lógicamente, pero sin ir tumbando a nadie en el camino. Lógicamente uno derrota al rival, pero tratar de derrotarlo lo más limpiamente posible. Bueno, son lecciones que nos dejas. Justamente estamos en una etapa electoral por iniciar oficialmente la campaña, y bueno, ojalá todos te hayan escuchado y lo tengan presente. ¿Qué opinión te merece la política nacional el día de hoy? Política nacional, digo, está en un cambio. ¿Es evidente? ¿En Estados Unidos se ve evidente como la etapa de transición? Sí, en Estados Unidos se comenta de una etapa de transición. Se percibe positivo. Se percibe como un cambio positivo. Se ve que digamos que hay gente nueva. Se ve que sale de una década un poquito complicada, una década de un poquito de escándalos de cierto tipo. Para algunos es buena, para otros muy mala, pero sí se ve cambio, y siempre que hay un cambio es positivo. Eso sí se percibe y sí se escucha en comentarios. Afortunadamente. Sí, afortunadamente. ¿Cuáles crees que son los problemas que agravan más la situación actual del país y que no nos dejan generar desarrollo a la escala que buscamos los ecuatorianos? Bueno, yo creo que el país, por ejemplo, tiene que limpiar completamente lo que es la corrupción. Esa corrupción mancha, da una mala impresión, no deja progresar, no trae inversión extranjera, ahuyenta a la propia inversión local. Y no solo eso, sino que es el mal ejemplo para desde el de abajo que vende sus chicles hasta el empleado de término medio, y peor las altas esferas, porque si mi representante, si la alta cabeza, digamos, o la alta esfera, digamos, si el líder, exactamente, están involucrados en casos de corrupción, pues entonces, ¿por qué no yo? Entonces, eso yo creo que es básico. Sin eso no se puede progresar como marca, como país. Y luego de eso, lógicamente, tratar de desarrollarse un poco. Yo creo que Ecuador tiene que tomar ejemplos internacionales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, pienso yo que muchas veces veo problemas de tráfico en locales. Pienso que es muy fácil salir al exterior y ver cómo han hecho otros países, pero no irnos a Irán a buscar cómo solucionar el problema de tráfico, porque seguramente Irán está más retrasado que Ecuador. Tenemos razón los quiteños al quejarnos por la movilidad. Tú que estás en una ciudad que también lleva una hora en donde realmente es complicado movilizarse. Muchas veces escuchamos quejas sobre los ciudadanos, cuando en realidad nuestra ciudad tiene muchas cosas bonitas y muchas características que nos vuelven afortunados de estar en ella. Sí, bueno, Quito es muy lindo, una ciudad muy linda, su paisaje, su gente, es muy bonito, una ciudad muy bonita, pero no podemos ser tan nacionalistas de decir, bueno, qué linda que es, no necesita ningún cambio. Necesita muchos cambios. Hay que ser objetivo. Hay que ser objetivos, y hay cosas que son evidentes. ¿Qué cambiarías tú? ¿Cómo vuelves a ver a Quito? Bueno, entiendo que has venido con cierta frecuencia, pero ¿cuál es la diferencia más marcada que ves en el Quito que recuerdas y en el Quito de hoy? Bueno, por ejemplo, el tráfico ha empeorado mucho el tráfico. Veo que no hay vías inteligentes, tengo que ser sincero, creo que se puede mejorar las vías. Veo carriles de bicicletas donde no pasa ni una bicicleta.
Veo que si uno se pasa una intersección hay que manejar 20 minutos más para encontrar la siguiente y darse la vuelta en U. ¿Te ocurrió? Me ocurrió. Entonces, yo lo comparo, ¿no? Y digo, esto se puede mejorar, no por criticar, sino más bien por mejorar. Y muchas veces veo y digo, aquí yo hiciera esto y el otro, ¿no? O sea, se ve ciertas soluciones, pero ¿cómo saberlo? Digo yo que es muy fácil tomar ideas internacionales de países que quizás están más desarrollados, pero el tráfico es muy grave. ¿Otra característica de la ciudad que te llamó particularmente la atención? Digamos, en general veo a Quito, Quito siempre sigue siendo bonito, el centro histórico me encanta, me parece muy organizado, muy bonito, es un lugar digno de llevar a un turista, a un amigo extranjero a visitar, me llama mucho la atención, no es el centro histórico que yo conocí hace 20 años, en eso se ha mejorado mucho, El centro histórico hace 20 años no había... Si lo llevabas al centro histórico a un turista no sabías qué mostrarle, aparte de las iglesias le mostrabas, pero no estaba tan organizado. Ahora lo veo muy organizado, muy iluminado, muy bonito. Eso me ha llamado la atención. Cristian, estamos ya a pocos minutos de terminar. Un mensaje que nos dejes a todos los ecuatorianos que en esta ocasión te conocen y ven con orgullo tu trayectoria y pueden inclusive considerar la opinión de participar activamente en la política desde cualquier lugar en el que se encuentren. ¿Qué mensaje nos puedes dejar? Bueno, el mensaje sería que como yo lo logré, yo gané con el 62% de los votos cuando ecuatorianos solo había el 1% dentro de mi distrito. Sin embargo, no gané con ecuatorianos, sino gané con el resto de nacionalidades, que es complicado convencer a alguien que no es de tu país, que no es de tu cultura, pero se puede hacerlo, con un mensaje claro, honesto, se logra hacerlo. Entonces el mensaje es que la gente, no solo en política, sino en cualquier situación que ingresen, que confíen en que van a ganar, de que ese es el paso número uno, sí voy a ganar y sí puedo hacerlo. Entonces, autoconfianza. Es una autoconfianza, es decir, sí lo voy a hacer sin que sea arrogante, simplemente con confianza, con fe y esperanza se logra hacer. Y bueno, si hay ecuatorianos en el exterior que participen también en la política en el exterior, que se involucren, que sean parte del problema, parte de la comunidad y de la solución. Hay un pequeño dicho que se lo escuché a una política por allá que me parece correcto. Dice que cuando uno no participa en política, no tiene un puesto en la mesa, simplemente se convierte en el menú. Y es verdad, si uno no participa, es el menú y no es parte de la mesa. Es una analogía un poco fuerte, ¿no? Sí. Pero cierta. Muchas gracias, Cristian. Decidió incursionar en la política para proponer soluciones a problemas serios de gobernanza en su distrito. Ello quiere decir compromiso. Enfocó su campaña electoral en varios puntos importantes, como la educación, la seguridad, el transporte, entre otros. Esto se traduce en oferta electoral. Ganó el 28 de agosto de este año con el 62% de los votos y ratificó su propuesta política de trabajar por un cambio positivo. Sin duda, la experiencia de Cristian Ceballos deja muchas enseñanzas para quien quiera aprender. Queda claro que no importa el lugar en el que te encuentres, siempre podrás decidir y participar y comprometerte para mejorar la situación. Los ciudadanos que en política cambian las cosas son los que no se contentan con esperar a que otros las hagan. Son los que saben que con solo votar no basta. También es aleccionador entender cómo una propuesta que realmente se interese por los problemas de la gente y que se expone por una persona con una hoja de vida transparente y que además está preparada profesionalmente para asumir sus responsabilidades al ganar una elección, es el mejor recurso y la mejor herramienta para ganar. Y ganar sin demagogia, sin mentira, sin vender castillos en el aire ni falsas expectativas a los electores. Finalmente, entender que no todo en política tiene que ser negativo o destructivo, sino por el contrario, asumir que las propuestas positivas construyen y ofrecen esperanza a las personas y cierran el paso a esos nefastos políticos que viven del antagonismo y la confrontación. Gracias, Cristian, por acompañarnos y gracias a todos ustedes por sintonizarnos en su programa Quito con Marjorie. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos, Canal 29, UHF presentó